Seguimos con nuestra lectura del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Recordemos que este comentario fue dictado inicialmente por Lutero, no fue escrito sino dictado, y 3 de sus alumnos se inventaron una taquigrafía de su propio invento, perdonen la redundancia, y durante estas conferencias ellos tomaban las notas, después las comparaban entre sí, formaban una sola copia y se la daban a Lutero para que él le diera su visto bueno. Esto fue en el año 1531, desde el 3 de julio hasta el 12 de diciembre. Estas conferencias se dictaban principalmente los viernes y los sábados y los martes de noche, allá en lo que ahora era el seminario de Wittenberg, lo que pocos años antes había sido un seminario o un monasterio de la Iglesia romana. A fin de definir a Cristo correctamente, y yo me pongo aquí el gorrito de doctor de teología, porque Lutero era doctor de teología y él no se avergonzaba de ser un estudioso de la Escritura, más bien instaba a todos a que estudiaran las Escrituras a fondo. Así que él dice, a fin de definir a Cristo correctamente, debemos aprender a discernir entre todas las leyes, incluyendo la ley de Dios y todas las obras. Así nos daremos cuenta de que todas estas son diferentes a la promesa del Evangelio de fe. Esas son las cosas que él quiere que nosotros aprendamos a discernir. Lo que es ley y lo que es la promesa del Evangelio. Y entonces él prosigue a mostrar esta diferencia. Cristo no es ninguna ley y por tanto tampoco es el cobrador de deudas de la ley y de las obras. En otras palabras, Cristo no viene a ti, a tu corazón, diciéndote, ahora te voy a cobrar que me des obediencia a la ley. No te preocupes, yo te voy a ayudar, pero lo que quiero es perfecta obediencia de ti. No, ese es un falso Cristo. Eso es lo que nosotros escuchamos hoy por todos lados. Eso es lo que Lutero escuchaba en su día. Pero hay que poner una diferencia entre lo que es ley y lo que es el Evangelio. Él lo va a seguir explicando. Más bien, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sola fe se sujeta a esto, a este Cristo, el Cordero de Dios que quita tu pecado, porque tú eres parte del mundo. Él te quita tu pecado para presentarte sin mancha ante Dios. La sola fe se sujeta a esto. La fe no se sujeta al amor, es decir, a cualquier forma de amor que puede surgir en tu corazón. La fe no se sujeta al amor. Nosotros preguntaríamos, ¿pero por qué? Lutero lo explicará más adelante, pero es que el amor nuestro es tóxico, es interesado, muchas veces es fingido, nuestro amor no es perfecto. Solo el amor de Dios hacia nosotros es perfecto. Así que la fe no se sujeta al amor, el cual no obstante debe seguir a la fe en espíritu de gratitud. Por supuesto que sí. Por tanto, la victoria sobre el pecado y la muerte, la salvación y la vida eterna, no nos ha llegado por la ley, ni por las obras de la ley, ni por el debido uso del libre albedrío, sino por el Señor Jesucristo sola y únicamente. Por tanto, es la sola fe sujetándose a Él la que justifica. La siguiente declaración demuestra cómo diferenciar y comprender estos conceptos diferentes. La victoria sobre el pecado y la muerte viene sola y únicamente en Cristo. Por tanto, no proviene de las obras de la ley
ni por nuestro libre albedrío, ni cosas así. Aquí con gusto no nos vamos a ofender si nuestros adversarios nos llaman solarios, pues ellos no tienen ni la menor idea de lo que Pablo está diciendo. Interesante, era uno de los primeros nombres que Lutero quería darse a su nuevo movimiento. Él no quería que se llamaran luteranos. Él prefería el nombre de solarios. ¿Por qué? Porque por la sola fe nos aferramos a Cristo. Sigue Lutero comentando sobre el versículo 16, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Uno de los versículos más claros sobre cómo somos justificados, declarados justos ante Dios. Lo más importante es que Dios nos declara justos. ¿Y cómo nos declara justos? Porque creemos en aquel a quien Él ha puesto como nuestro sustituto de justicia, y no por nuestras obras imperfectas y defectuosas de la ley. Aquí Pablo no solo habla de la ley ceremonial, como hemos dicho antes, sino de toda la ley. La ley ceremonial era parte tan igual de la ley de Dios como la ley moral. Por ejemplo, la circuncisión, la institución del sacerdocio, el servicio y las ceremonias del templo, todas habían sido dadas por mandamiento de Dios, al igual que los 10 mandamientos. Además, cuando Abraham recibió el mandato de ofrecer a su hijo Isaac en holocausto, fue una ley. Esta obra de Abraham agradó a Dios de igual manera que las otras leyes de la ley ceremonial. No obstante, Abraham no fue justificado por esta obra, sino por la fe. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que fue fe en la promesa de Dios lo que se le contó por justicia. Ellos dicen, desde la manifestación de Cristo, es la ley ceremonial la que mata y trae la muerte. Sí, pero de igual manera la ley de los 10 mandamientos sin fe en Cristo. Además, no se debe tolerar ninguna otra ley en la conciencia, sino la ley del Espíritu y de vida, por la cual somos hechos libres en Cristo, de la ley de la letra y de la muerte, y de sus obras, y de todo pecado. No porque la ley sea mala, sino porque no tiene la capacidad de justificarnos. ¿Entendimos? La ley no es mala. La ley es justa, santa y buena. Sencillamente no tiene la capacidad de justificarnos. Es muerta. Es una letra muerta, escrita en piedra. De hecho, tiene un efecto opuesto. Es un asunto de suma excelencia estar en paz con Dios y por tanto en este caso necesitamos un mediador mayor que Moisés o la ley, o nuestra propia voluntad, o aún hasta de esa gracia que llaman el amor de Dios. Aquí no podemos presumir que somos algo. Él está hablando de que el amor de Dios en nuestros corazones no justifica. Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones se encuentra con pura corrupción y por lo tanto el amor de Dios en nuestros corazones es corrupto y no puede justificarnos. Solamente la obra de Cristo y su amor por nosotros al dar su vida, aparte de nosotros, es lo que se nos declara a nosotros como justicia. Es precioso. Aquí no podemos presumir que somos algo, solamente podemos recibir el tesoro que es Cristo
y los sujetamos en nuestro corazón por la fe, aunque sintamos que jamás hemos estado tan repletos de pecado. Por tanto, el apóstol coloca gran énfasis sobre estas palabras para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Los eruditos del Papa piensan que estas son palabras vanas y que de nada aprovechan. Por eso pasan a la carrera por encima de ellas. Hasta ahora solo se han escuchado las palabras de Pablo a Pedro. Con estas pocas palabras les resumió el artículo principal de toda la doctrina cristiana, la verdadera manera de llegar a ser cristiano. Ahora se dirige a los Gálatas, a quien escribe y concluye: ya que el asunto es así, que somos justificados por la fe en Cristo, por las obras de la ley nadie será justificado. Y ese nadie incluye a toda organización religiosa, a toda agrupación, a toda familia, a todo individuo que pensaría que puede ser justificado o al menos agrada a Dios para salvación por medio de su obediencia. Versículo 16. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y allí en paréntesis Lutero puso la frase en latín: non omnis caro. Caro es carne. Y ahora él sigue a explicar. Non omnis caro, no toda carne, es una traducción al latín de una frase en el idioma hebreo. Pero la traducción al latín peca contra la buena gramática. Es una frase frecuente en las Sagradas Escrituras, como en Génesis 4:15, para que no todo que lo hallara hubiera de matarlo. Los griegos y los latinos se expresan de una manera diferente. No todos, en hebreo, significa nadie en absoluto. Y no toda carne, en hebreo, significa ninguna carne, en absoluto. Pero en latín, no toda carne pareciera decir que pudiera haber alguna carne. Mas el Espíritu Santo no se deja amarrar por los miramientos de la gramática del latín. Carne en Pablo no significa los vicios crasos y evidentes como lo imaginan los eruditos papales. Esos pecados Pablo los llama por su propio nombre: adulterio, fornicación, inmundicia y tales. Por carne, Pablo comprende lo que Jesús dio a entender en Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Por tanto, carne significa la naturaleza entera del hombre, incluyendo la razón y todas las facultades que pertenecen al ser humano. Esta carne, dice Pablo, no se puede justificar con obras, ni aunque fueran de la ley. Él no dice: la carne no es justificada por obras contrarias a la ley, como asesinato, fornicación, borracheras y tales, sino que no es justificada por obras hechas de acuerdo con la ley, las cuales son buenas. No somos justificados por las mejores de nuestras buenas obras. Por tanto, de acuerdo con Pablo, la carne significa toda la justicia, sabiduría, devoción, religión, entendimiento y el ejercicio del libre albedrío, todo lo que puede existir en la naturaleza humana. Si un judío no es justificado por obras hechas de acuerdo con la ley de Dios, mucho menos un monje será justificado por su orden religiosa, un sacerdote por decir misa y cumplir sus horas canónicas, un filósofo por su sabiduría, un teólogo por su teología y un musulmán por su Corán.